Ok, estábamos en la noción del contrato de trabajo según la Ley General del Trabajo. El artículo 5 de la Ley General del Trabajo ha establecido una noción sobre ese contrato de trabajo y el artículo 6 ha establecido dos tipos de contrato de trabajo en relación a la formalidad. ¿Quién quiere dar lectura al artículo 5? Está ahí en pantalla. Logran ver, ¿verdad? ¿Lo puedo leer, doctora? Adelante. Miriam, ¿verdad? No, Giselle. Bien. Giselle, tienes la palabra. Ya. Artículo 5. El contrato de trabajo es individual o colectivo, según que se pacte entre un patrono o un grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. Perfecto. Entonces, nos está reconociendo la Ley General del Trabajo que el contrato de trabajo puede ser individual y colectivo. Cuando estamos hablando de un contrato individual, nos referimos a ese contrato bilateral que es entre empleador y trabajador. Cuando estamos hablando de un contrato colectivo, como lo han podido ver, es aquel que está reconocido por grupos de personas, ¿no? Puede ser un grupo de empleadores o puede ser un grupo de trabajadores que puede o no estar en un sindicato o en otra organización de índole sindical, como ser las federaciones o las confederaciones de sindicatos. Cuando veamos el tema de sindicato, les voy a explicar la diferencia. Bien, artículo 6. ¿Puedes continuar con la lectura, estimada Giselle, por favor? Sí, está bien. Artículo 6. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de partes siempre que haya sido legalmente constituida, y a falta de estipulación expresa será interpretado por los usos y costumbres de la localidad. Perfecto. El artículo 6 de la Ley General del Trabajo, como les decía un poquito más adelante, ya nos está hablando de la existencia tanto de contratos verbales como contratos escritos. Cuando estamos hablando de contrato verbal, siempre nos vamos a referir a contratos indefinidos. El decreto ley 16187 y la resolución ministerial 283, perdón, que lo vamos a ver más adelante a profundidad, ha establecido este aspecto, que cuando un contrato sea verbal, se lo va a entender como indefinido. Lo que quiere decir que podemos también tener un contrato indefinido escrito, sí, pero para surtir efectos jurídicos debe ser visado por el Ministerio de Trabajo. ¿Y cuál va a ser la regla exquisita para los contratos a plazo fijo? Que estos sean escritos. Ahora, en estos contratos que pueden ser verbales, que estaríamos refiriendo a contratos indefinidos, tenemos que comprender que estos pueden probarse en cuanto a su existencia con cualquier elemento legal de prueba. Les doy un ejemplo. Planillas de salarios, boletas de pago, se puede probar con memorándum, se puede probar su existencia mediante registros de biométrico, libros de asistencia, todo documento que demuestre la existencia de una relación laboral, ¿no? Y siempre y cuando se haya adquirido y se haya suscrito de manera legal este contrato. ¿Se comprende hasta acá? Entonces, hasta este momento, la Ley General del Trabajo me reconoce contrato individual, contrato colectivo, contrato verbal y contrato escrito. Otra vez se me ha colgado el PowerPoint. Ok. Bien. Ahora, como les decía, en materia laboral, a diferencia de materia civil, por ejemplo, en materia civil, y ustedes cuando lleven el Civil 4, que está relacionada a los contratos, van a ver de que si bien el Código Civil tiene contratos típicos, es decir, que están dentro del Código Civil, faculta el poder suscribir contratos atípicos bajo el principio de libertad contractual. Es decir, que bajo este principio en materia civil se faculta el poder suscribir contratos que no estén dentro del Código Civil boliviano.
En materia laboral, esto es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que solo se puede suscribir aquellos contratos que estén estipulados por ley. Al respecto, el decreto ley 16187 del 16 de febrero de 1979, imagínense, es de 1979, pero aún se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico laboral. En su artículo primero señala la tipología de contratos que se pueden suscribir dentro del ordenamiento jurídico boliviano, entre los que están tanto el contrato oral o verbal, y aquí es donde dice que este es el que puede ser indefinido. Le vamos a dar lectura, no sé si alguien quiere dar lectura al artículo primero que está en pantalla. ¿Tienen la palabra? Doctora, ¿le puedo leer? Claro que sí, adelante. Artículo 1. El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita por un tiempo indefinido a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o por servicio condicional o eventual. A falta de la estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario. Bien, perfecto. ¿Cuál sería una prueba en contrario? Que existe un contrato a plazo fijo y que esté debidamente refrendado. ¿Ya? Entonces, este artículo primero de este decreto ley nos está reconociendo los tipos de contrato. ¿Qué nos dice? Que puede ser indefinido. ¿Qué quiere decir que sea indefinido? Que no tiene fecha de conclusión. Que puede ser a plazo fijo, es decir, que es determinado. En el artículo segundo vamos a ver los requisitos del contrato a plazo fijo. Por temporada, los contratos por temporada o eventuales están dentro de lo que es el grupo de contratos a plazo fijo, porque tienen una fecha de duración específica sujeta a determinadas circunstancias, ¿ya? O por realización de obra o servicio. Cuando estamos hablando de un contrato de obra, igual tiene ciertos requisitos esenciales en cuanto a su visado y en cuanto a su aplicación. Les doy un ejemplo. No puedo aplicarle un contrato de servicio y obra para una tarea propia y permanente. Tendría que existir un proyecto, una obra en sí, para que yo pueda aplicar este tipo de contratos laborales. Caso contrario, las relaciones laborales siempre se van a considerar de índole indefinido. ¿Por qué? Porque la norma prohíbe la elaboración o suscripción de contratos de índole temporal para tareas propias y permanentes. En ese sentido, el artículo segundo de este mismo decreto ley ha establecido algunos lineamientos con respecto al contrato a plazo fijo. Por favor, alguien que me apoye con la lectura. Giselle, no sé si eras tú quien leyó un poquito antes o Miriam. Sí. El Adelante. artículo 2, ¿no, licenciada? Sí, por Ya. favor. Artículo 2. No está permitido más de 2 contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo de tareas propias y permanentes de la empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierte en un contrato de tiempo indefinido. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo este artículo entonces? La regla es que se suscriban contratos indefinidos. La excepción es la suscripción de un contrato a plazo fijo. Si suscribo un contrato a plazo fijo, en primer lugar, este no debe superar el año en cuanto a temporalidad. En segundo lugar, no puedo suscribir más de 2 contratos. Caso contrario, si yo suscribo un tercer contrato, se llama lo que es la tácita reconducción laboral. ¿Alguna vez han escuchado de eso? Se los voy a dar lectura, está en el artículo 21 de la Ley General del Contrato. Dice, en los contratos a plazo fijo se entenderá existir reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio. ¿Qué quiere decir? Te hago un tercer contrato a plazo fijo, este ya se considera como contrato indefinido. Si mi primer contrato tiene un plazo de 1 año y yo supero en semanas, días este contrato a plazo fijo, se da la tácita reconducción laboral, que quiere decir se convierte en un contrato de índole indefinido. Pero otro elemento esencial,
Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa. ¿Qué es una tarea propia? Son aquellas cuya funcionalidad permiten el desarrollo de la empresa. Lo habíamos dado en nuestra primera o segunda clase unos ejemplos, ¿se acuerdan? En un hospital, por ejemplo, no, un doctor es una tarea propia y permanente, pero el ingeniero de sistemas que viene a arreglar nuestra computadora es una tarea extraordinaria. Entonces, si quiero que tenga acceso a beneficios sociales, etcétera, y le hago un contrato a plazo fijo, es válido. ¿Por qué? Porque no es una tarea propia y permanente. Ya, ahora vamos a comprender de que los contratos de índole civil son totalmente diferentes con los contratos laborales. Y en estos contratos de índole temporal, que es por un servicio específico, se pueden dar situaciones en las cuales no nos encontremos bajo una relación laboral, sino una relación de índole civil. ¿Y cuál va a ser el elemento esencial que determina esa diferencia? La emisión de factura. Si por un determinado servicio, contratación de un servicio profesional, me están otorgando la factura por el pago del servicio, estamos frente a un contrato de índole civil. Pero la norma ha previsto de que no se oculten relaciones laborales con contratos civiles. Al respecto ha sido regulado por el Decreto Supremo 28699 en su artículo 5 y la propia Constitución Política del Estado, que refiere que cualquier convenio que tienda a ocultar alguna relación de índole laboral va a ser nulo de pleno derecho. Vámonos a ese artículo. Es el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, específicamente el parágrafo tercero. Le voy a dar lectura. Dice, los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse. Esta es la parte que nos interesa. Son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. En convenciones, ¿qué entraría? Acuerdos, convenios y contratos. Si hay un contrato que tiende a vulnerar efectos del derecho laboral, este puede ser nulo de pleno derecho. Por lo tanto, cualquier relación laboral, cualquier contrato laboral, de índole civil que tienda a ocultar la existencia de una relación laboral es susceptible de ser declarado nulo de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene validez. ¿Se comprende? ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien. Vámonos al artículo 5 del Decreto Supremo 28699. Yo le voy a dar lectura. Contratos, dice. Cualquier forma de contrato civil o comercial que tienda a encubrir la relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente. ¿Se acuerdan cuando vimos los principios generales de derecho laboral? Habíamos visto cuál era el principio de realidad. Entonces, ante esta situación que realmente existe una relación laboral, se va a dar validez a la relación laboral y no así a una relación de índole civil, ¿no? Eso hay que establecer esas diferencias porque no se olviden que este artículo primero de este decreto ley nos está reconociendo la existencia de un contrato de realización por obra o servicio. Y el Código Civil, si ustedes se sacan el tiempo y lo revisan, el Código Civil también regula contratos por prestación de servicios profesionales. En el caso de los abogados, por ejemplo, los abogados podemos ser trabajadores dependientes bajo la normativa laboral, sí. Podemos estar bajo un contrato de índole civil, bajo prestación de servicios, también. Esto se da por lo general en lo que es el ejercicio de la profesión libre. Por la prestación de servicios que ejercemos, debemos proporcionar una factura y se puede firmar una iguala profesional, que es también un tipo de documento privado que regula esta prestación de servicio profesional. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguna duda hasta acá? No, doctora. Bien.
El resto que calla, supongo que está entendiendo todo. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ay, no sé qué pasa con esto, que no quiere avanzar mis diapositivas. Perdón, mil disculpas. Ok. Como les había establecido a un inicio de la clase, dentro de lo que es los elementos del contrato de trabajo, del contrato en general está la forma, y dentro de lo que es un contrato de trabajo, los requisitos esenciales, es decir, los elementos que sí o sí tiene que tener por lo menos un contrato de trabajo, están regulados en el artículo 7 del Decreto Supremo número 224 de 23 de agosto de 1943, que es el reglamento a la Ley General del Trabajo. Y señala los siguientes requisitos. Nos dice, el contrato individual de trabajo deberá contener por lo menos las siguientes estipulaciones. A. Nombres, apellidos paternos y maternos o razón social de los contratantes. ¿Qué quiere decir esto? Generales de ley. B. Edad, nacionalidad, estado civil, domicilio del trabajador. ¿Con qué finalidad se pone el domicilio del trabajador? Con la finalidad de establecer el lugar de prestación de servicio, ¿ya? C. Naturaleza de servicio y lugar donde será prestado. ¿Qué quiere decir la naturaleza de servicio? ¿Qué tipo de servicio va a prestar? ¿Va a ser una obra? ¿Va a ser un trabajo intelectual? ¿Cuál va a ser el objeto de ese contrato? ¿Qué tipo de servicio va a estar prestando el trabajador? A eso se refiere. Y el lugar donde será prestado está relacionado al domicilio, ya sea del lugar de trabajo y a la ciudad donde se estaría suscribiendo este contrato y el lugar de la prestación, ¿ya? El D es la determinación de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, por obra, por tarea, destajo, por dos o más de estos sistemas. Estos son distintos sistemas de la realización de una prestación de servicio. Cuando estamos hablando de unidad de tiempo, estamos refiriéndonos a que está establecido un tiempo determinado para el trabajo o para la obra, ¿ya? Si es una obra, tiene que tener ciertos elementos con respecto a la obra, ciertas características, ¿no es cierto? Si es por tarea, igual, lo propio. Si es por destajo, se establece, ¿no? Se estipula que el trabajo de destajo, para aquellos que no lo saben, es aquel en el cual tú suscribes el contrato de trabajo, pero realizas el trabajo en tu casa y tienes que generar producción. Esto por lo general se hace, por ejemplo, en las zapaterías, ¿no? Le dan, tiene la relación laboral, pero el trabajador va a su casa, genera el producto y de acuerdo a ese producto generado, esa cantidad de zapatos generados, se le va a pagar, ¿no? Entonces, y de acuerdo a este inciso también se puede generar dualidad de sistemas. Puedo tener unidad de tiempo, puedo tener por tarea o también puedo tener por destajo, ¿no? Por lo general se lo hace para lo que es manufactura, el tema de los contratos por destajo, pero están bajo la Ley General del Trabajo, están reconocidos y cubre todos los alcances de índole legal laboral reconocidos actualmente en la Ley General del Trabajo. Bien, inciso E, monto, forma, periodo de pago de la remuneración acordada, plazo de contrato, es decir, en los contratos indefinidos se debe establecer la fecha de inicio de la relación laboral. ¿Por qué? Porque es importante para fines de establecer cómputo de antigüedad, para bonos de antigüedad, pero también para efectos de indemnización al concluir la relación laboral. En el caso de contratos a plazo fijo, se va a determinar la fecha de inicio y la fecha de conclusión. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar que este contrato no esté superando el año de acuerdo a lo que ha establecido la norma legal. Si un contrato a plazo fijo supera el año, que hemos dicho, se da la tácita reconducción laboral. Por lo tanto, estaríamos frente a una relación laboral de índole indefinido. Por último, está lugar y fecha del contrato, ¿no? Debajo del lugar y la fecha van a ir las firmas. Y también tiene que estar la inscripción de herederos, ¿no? Nos dice, con indicación de nombre, edad para efectos de disposiciones concernientes a la reparación de riesgos profesionales. Algo que se debe aclarar, independientemente de los herederos que sean señalados en el contrato de trabajo por la parte trabajadora, si sucediera algo, en caso de que el trabajador falleciere, quienes acrediten que se han declarado como herederos
o han aceptado la herencia de acuerdo al nuevo trámite que se permite ante las notarías, van a ser las únicas personas que pueden cobrar beneficios sociales y demás derechos que le correspondan a un trabajador fallecido, ¿no? Independientemente de los nombres que se coloque en el contrato. Si bien es una formalidad, en el contrato, esta puede ser modificada con respecto a quienes se declaren herederos o a quienes procedan a hacer su trámite de aceptación de herencia, según lo que establece la materia sucesoria, ¿no? Porque en materia de herencia, esto lo van a ver en Civil 5, en derecho sucesorio, existen ciertas personas que por la norma, tanto en línea colateral o línea recta, van a ser aquellas personas que están reconocidas por la norma a ser herederos. Por ejemplo, están los hijos, los nietos, los padres, los hermanos, los abuelos. Si no existe ninguno de ellos, nos vamos a línea colateral, primos, tíos y así sucesivamente. Si no hay ningún familiar, el Estado se hace cargo de esa sucesión hereditaria, ¿no? Entonces, en ese entendido, por más de que yo señale a mis herederos en el contrato de trabajo, si al momento el cobro de beneficios sociales no se acredita la declaratoria de herederos mediante documento legal, es decir, sentencia judicial de declaratoria de herederos o escritura pública de aceptación de herencia, lastimosamente, por más de que estén los nombres en el contrato, no va a surtir efectos jurídicos para fines de cobro de beneficios sociales. Entonces, de acuerdo a este artículo, un contrato de trabajo tendría que contener por lo menos estos elementos. Caso contrario, el contrato de trabajo sería susceptible de observación para fines de visado y refrenda por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Bien, ¿cuáles son las características de un contrato de trabajo? Va a ser bilateral, es decir, va a establecer derechos y obligaciones para ambas partes, es decir, trabajador y empleador. Típico, porque cuenta con una regulación específica que está dentro de la norma. Y oneroso, porque de esta prestación de servicios el trabajador puede solicitar el pago de un salario, es decir, va a haber una contraprestación. Yo te presto un servicio, te presto mi trabajo, mi mano de obra, pero tú me tienes que pagar un salario o una remuneración. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos generales de los contratos de trabajo? La existencia de un subordinado o dependiente o también el trabajador, ¿no? Como les había establecido que anteriormente se hablaba de un obrero, en la actualidad se habla de la parte trabajadora y también lo que sería el empleador o el jefe, ¿no es cierto? Pero asimismo vamos a tener lo que es la remuneración. Cuando estamos hablando de la remuneración, nos estamos refiriendo al salario. El salario va a ser aquella paga que se le va a dar al trabajador por la prestación de su mano de obra, por la prestación del trabajo, independientemente del tipo de trabajo, ¿no? De acuerdo a la doctrina, se ha establecido que este salario tiene que recibirse de manera periódica, por el tiempo trabajado y por la tarea específica que ha realizado o por el producto específico. Por ejemplo, en el destajo, ¿cómo me van a pagar mi remuneración? De acuerdo a los productos que yo genere. En el caso de una prestación de trabajo intelectual, me van a pagar por las horas que yo realice este trabajo intelectual, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a la norma actual, el salario puede ser mensual, o puede ser semanal, o puede ser diario. No hay una restricción. Se ha establecido en la norma, en la Ley General del Trabajo, que el salario no supere los 15 días en cuanto a plazo para su pago, ¿no? Entonces, si es mensual o es quincenal, ¿no? Hipotéticamente, si me tocaba que me paguen el 30, me puedo atrasar hasta 15 días. Caso contrario, si yo me atraso más de 15 días en el pago de la fecha cuando tenía que pagar, estamos hablando de un incumplimiento al pago del salario. Ahora, el salario mínimo nacional en Bolivia, primero se tiene que señalar que lo establece el gobierno central y que lo reglamenta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Existen restricciones con respecto al salario mínimo nacional. ¿A qué se refiere esto? Que nadie puede ganar menos del mínimo nacional. En la actualidad, el salario mínimo nacional es 2.122 bolivianos, de acuerdo a lo que se ha establecido el 1 de mayo del 2019, según los incrementos salariales que se hicieron hasta esa fecha. Y este salario mínimo nacional se ha mantenido en atención de que este año no ha habido modificaciones con respecto a incrementos salariales u otras normas de materia laboral. Entonces, nadie puede ganar en este momento menos de 2.122 bolivianos. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, que se dé el tema de trabajos a medio tiempo, ¿no? Se va a hacer el cálculo sobre la base de este salario mínimo nacional con respecto a la jornada a medio tiempo, ¿ya? Pero si estamos hablando de una jornada de 8 horas diarias, no puede ser menos del mínimo nacional. Y no nos olvidemos que la Constitución Política del Estado ha establecido que el salario tiene que ser equitativo. ¿Se acuerdan cuando hemos leído el artículo 46? Vámonos al artículo 46, numeral 1 de la Constitución Política del Estado. ¿Lo tienen? Hola, ¿están por ahí? Bueno, yo le voy a dar lectura porque ya nos quedan poquitos minutos. Dice, artículo 46, parágrafo primero, numeral 1. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es importante que el salario sea el mínimo nacional, sino que también este salario debe ser justo, debe ser equitativo. ¿Qué quiere decir que sea equitativo? Que esté equivalente al tipo de servicio o trabajo que se está prestando, que sea satisfactorio, es decir, que cubra necesidades, satisfaga necesidades básicas del trabajador, pero también de su familia. ¿Con qué fin? Que les permita una existencia digna. ¿Qué pasa si pago menos del mínimo nacional? Esto se considera como explotación laboral. Por lo tanto, se estaría incurriendo en un delito y este es susceptible de sanción en la vía penal. Por último, jornada de trabajo. Cuando estamos hablando de la jornada de trabajo, estamos hablando lógicamente de el horario en el cual va a trabajar el personal trabajador, ¿no es cierto? Todo lo que es lo que son los trabajadores. Existen ciertos requisitos con respecto a la jornada efectiva de trabajo. En primer lugar, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se ha establecido en el artículo 46 de la Ley General del Trabajo que la jornada mínima laboral no puede ser mayor a 8 horas diarias. Vámonos al artículo 46. Aquí está. Dice lo siguiente, dice: la jornada efectiva de trabajo no excederá a las 8 horas por día y 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas de 20 a 6 de la mañana. Es decir, a partir de las 8 de la noche a 6 de la mañana ya estamos hablando de trabajo nocturno. Y la recarga horaria es doble. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de empresas periodísticas que están sometidas a reglamentación especial. Esto es importante. La jornada para mujeres menores de 18 años no excederá de las 40 horas semanales diurnas. Y el artículo 47 nos señala, ya me está avisando el Zoom que se va a cortar, ya vamos a acabar. Nos señala en el artículo 47 cuál va a ser la jornada efectiva, ¿no? ¿La parte empleadora puede manejar su horario de trabajo? Sí, puede manejar el horario de trabajo siempre y cuando este no vaya en contra de la jornada mínima diaria, ni la jornada máxima diaria ni semanal.
Si yo supero las 48 horas diarias, tengo que pagar horas extras. Si yo supero el horario nocturno, tengo que pagar, además del recargo por horario nocturno, horas extras. Y esto es un poco de antecedente histórico que lo van a poder revisar en el otro video. Y básicamente eso sería hasta acá sobre el tema de contrato de trabajo. ¿Tienen alguna duda? Doctora, una Miriam. consulta. El trabajo que debemos hacer, el resumen, Sí. ¿es solamente sobre este tema? Sí, solo sobre el tema 3, que está en el video que les he cargado al sistema y con relación a lo que les he explicado un poquito más detallado el día de hoy. De todas maneras, este video de hoy también lo voy a cargar a la plataforma, no se preocupen de eso, para que si no han podido tomar algún apunte, lo logren hacer ya ingresando a la plataforma. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, doctora. No te preocupes, Miriam. Bien, si no hay más dudas, podríamos concluir hasta acá. De todas maneras, se ha generado el chat y foro en la plataforma. Si es que posterior a la revisión del video y el demás material que se ha subido a plataforma tienen alguna duda, me hacen saber, me escriben al foro y con gusto yo les voy a contestar. Entonces estaríamos quedando de que a partir de hoy, los lunes tenemos la clase asincrónica que la vamos a realizar vía plataforma directamente y los días jueves tenemos nuestra clase sincrónica que la vamos a hacer vía Zoom. Ya, entonces tomen sus previsiones para poder estar en la clase. De todas maneras, como les dije en un inicio, vamos a cargar todo el material, ¿no? Estos videos que se han generado el día de hoy los voy a cargar apenas concluyamos, así todos tienen acceso a lo que se ha explicado el día de hoy. No nos quedamos con vacíos, no nos quedamos con dudas. Para aquellos que lastimosamente han quedado fuera, el doctor Dips justo me ha llamado hace un momento, ha escrito igual a distintos grupos. Refiere que se está tratando de centralizar la información que se ha perdido, ¿no? Entonces, estemos atentos a qué nos dicen y en atención a eso, si es que tuviéramos que volvernos a matricular, no hay problema, se vuelven a matricular. De todas maneras, he cambiado el tema de la configuración en los trabajos y los trabajos están abiertos para que se puedan presentar incluso un poco antes de nuestro primer parcial, así nadie pierde el tema de los trabajos que ya habían presentado. Y bueno, les pido un poquito de tolerancia. Lastimosamente esto ha sido un tema técnico, ¿no? Que no lo hemos, bueno, asumo que no lo habíamos previsto todos, ¿ya? Entonces conmigo hasta acá, que tengan un buen resto de día y nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. Listo, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctora.